El sonido seco del golpe retumbó en la pared, a escasos centímetros de mi rostro. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero me negué a retroceder. No eres nadie sin mí, ¿entiendes? Nadie, espetó Diego, su voz cargada de furia contenida. Sus nudillos seguían blancos por la fuerza con la que había golpeado la pared. Respiré hondo. Me había prometido que no me volvería a quedar callada. Eso es lo que te dices a ti mismo para no ver la verdad, Diego. Pero la verdad es que ya no te tengo miedo. Me la repampinfla, estoy harta de ti y de tu intento de superioridad. Me da igual que seas policía y que estés acostumbrado a que todos te obedezcan sin discusión, pero yo, ya no. Ya no más. Estás fatal y te enfadas por cualquier cosa. Me voy. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos oscuros antes de que los entornara con desdén. Pero, ¿qué dices? No tienes a dónde ir, Andrea. Sin mí, te hundirás en la miseria. Sentí una punzada de rabia. Lo había permitido demasiado tiempo. Su control, su manipulación, su abuso emocional y psicológico disfrazado de protección. Pero ya no. Me alicé la blusa y caminé hacia la puerta. Mira bien, Diego, dije con voz firme. Esta es la última vez que me hablas así. Te he aguantado durante mucho tiempo, pero no voy a ser una boba más tiempo. Voy a por ti, a hundirte yo a ti, vas a llorar como un bebé y me suplicarás para que pare, y, ¿sabes qué? Que no pienso parar hasta hacerte sentir como tú me has hecho sentir todo este tiempo. Anda y que te aguante la santa de tu madre. Me desahogué. No esperé su respuesta. Salí de casa sintiendo un nudo en la garganta, pero también una chispa de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que irme no sería fácil, pero también sabía que quedarme significaba perderme a mí misma por completo. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte para que esta, y otras historias de mujeres guerreras como yo, tengan cada vez más visibilidad en YouTube. Llegué a la oficina con las manos temblorosas. Trabajar en una empresa de telefonía móvil no era mi sueño, pero me había permitido mantener cierta independencia. Ahora, esa independencia sería mi tabla de salvación. Me refugié en la rutina, pero cada vez que revisaba mi teléfono, veía las llamadas perdidas de Diego. Mensajes cortos, secos, cargados de amenazas veladas, te has pasado conmigo. No hagas estupideces. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien me desafía? Por la tarde, recibí un correo de recursos humanos. El asunto era frío y conciso, reunión con la dirección. Un nerviosismo se apoderó de mí. No tenía razones para estar en problemas, pero la paranoia ya estaba instalada en mi piel. Cuando llegué a la sala de reuniones, el director estaba acompañado por un hombre de traje oscuro con el rostro muy serio. Señora Guzmán, tenemos una situación delicada, dijo el director con tono medido. Recibimos una denuncia anónima sobre actividades irregulares en su cuenta corporativa. Mi estómago se encogió. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esto. Miré fijamente al director. Esto es un error. Se trata de alguien que está intentando hacerme la vida imposible. El hombre de traje me evaluó con la mirada. Por el momento, la empresa debe suspender su acceso a los sistemas hasta que la investigación concluya. Esperemos que lo entienda. Salí de la oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Diego, ya no solo quería controlarme, quería destruirme. Pero si creía que eso me haría retroceder, estaba muy equivocado. El aire nocturno estaba cargado de humedad cuando llegué a casa. Mi departamento, un pequeño espacio alquilado con lo poco que logré sacar de la cuenta compartida antes de que Diego la congelara, era un reflejo de mi nueva realidad, escaso, pero mío. Encendí la luz y dejé caer el bolso en la mesa. La mente me zumbaba con preguntas sin respuesta. Diego había movido sus piezas rápido. Sabía que era manipulador, pero esto era otra cosa. Me quité los zapatos y saqué el teléfono. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién llamar. Hola, Andrea, la voz de Carolina sonó cautelosa. Pensé que había quedado claro que no querías hablar conmigo. Tragué en seco.
Había sido mi mejor amiga antes de que Diego me aislara de todos. Lo sé. Y me arrepiento. Pero necesito ayuda. Hubo un silencio. Luego, un suspiro. Dime dónde estás. 30 minutos después, Carolina estaba en mi casa con una botella de vino y una mirada que lo decía todo. Sabía que ese imbécil te iba a hacer esto, dijo, sirviendo 2 copas. Nunca me gustó, se veía que tenía un lado oscuro. Pero tú dime, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Tomé un sorbo, dejando que el líquido ardiera en mi garganta. Tan lejos como sea posible, ese cerdo me ha hecho sentir como una perra, como una vieja y como una inútil desde el principio, y yo nunca lo vi. Y encima trata de arruinarme por completo metiéndose en mi trabajo. Se merece lo peor. Le dije a Carolina con lágrimas en los ojos. Carolina asintió. Luego sacó su teléfono y lo deslizó hacia mí. En la pantalla, un contacto sin nombre. Conozco a alguien que puede ayudarte. Pero esto no es del todo legal, Andrea. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso. Diego quería destruirme. Pero ahora, yo iba a jugar su juego. Y esta vez, se iba a enterar ese imbécil. El encuentro se pactó en un bar discreto del centro. Aquel hombre, al que Carolina llamaba Elías, se presentó sin preámbulos. Elías era un hacker informático que tenía acceso a prácticamente a todos los organismos y además tenía contactos por todo el país a su disposición. Sé lo que Diego te hizo. Y sé que no puedes pelear con él en su propio terreno. Mi piel se erizó. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Elías sonrió de lado. Jugar en el tuyo. Hacerlo caer con sus propias trampas. Me deslizó un sobre con documentos. Eran pruebas, extractos bancarios, registros de movimientos extraños en cuentas asociadas a Diego. Esto es solo el inicio, continuó Elías. Pero si quieres derribarlo, necesitas más. Y para eso, vas a tener que convertirte en una sombra. Respiré hondo. Sabía que ya había cruzado un umbral sin retorno. Y no me importaba. La 4ª fase comenzó con un plan preciso. Elías había reunido información suficiente para hacer tambalear a Diego, pero necesitábamos algo más sólido, pruebas que pudieran hundirlo definitivamente. Carolina y yo pasamos noches revisando documentos, registros y llamadas hasta encontrar la pieza clave, un depósito irregular a su cuenta personal proveniente de una empresa fantasma. Elías nos dio instrucciones claras. Vamos a filtrar esto, pero de manera que no lo vea venir. Lo primero es exponérselo a la persona correcta. Y esa persona era un fiscal anticorrupción con reputación intachable. Un viejo conocido de Elías de la universidad. Cada movimiento debía ser calculado. Sabía que Diego no se quedaría de brazos cruzados. La presión aumentó cuando noté que un auto negro se estacionaba cerca de mi apartamento todas las noches. Sabía que me vigilaban. Pero no me detendría. La caída de Diego ya había comenzado, y yo me aseguraría de que no tuviera escapatoria. La tensión era insoportable. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía una presencia siguiéndome, una sombra que nunca se mostraba por completo. Diego sabía que algo pasaba, pero aún no tenía pruebas. Lo que no sabía era que su caída estaba a punto de acelerarse. Carolina y Elías habían sido precisos en la ejecución del plan. La información sobre los depósitos irregulares llegó al fiscal anticorrupción de forma anónima, pero con detalles suficientes para abrir una investigación oficial. Ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que Diego sintiera la soga apretando su cuello. Una mañana, mientras tomaba café en un pequeño bar cerca de la oficina, sentí vibrar mi teléfono. Un número desconocido. ¿Andrea Guzmán? Preguntó una voz grave. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Samuel Ortega. Soy periodista de investigación. Necesito hablar con usted sobre un caso de corrupción dentro de la policía. Sé que usted tiene información. El corazón me dio un vuelco. Esto era más grande de lo que había imaginado. Miré a mi alrededor, insegura de si debía seguir con esto. No sé de qué me habla.
Sé que su marido es Diego Ramírez. Y sé que él no es el policía ejemplar que aparenta ser. Si hablamos, puedo garantizarle protección. Protección. La palabra sonaba vacía, porque yo sabía que Diego tenía contactos en todas partes. Pero esta también era una oportunidad que no podía ignorar. Está bien. Pero lo haré bajo mis condiciones. Nos citamos en un café apartado, donde nadie nos reconocería. Samuel era un hombre de unos 40 años, con la mirada afilada de alguien que ha visto demasiado. Puse mi teléfono sobre la mesa y lo miré directamente. Dime qué sabes. Él sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. Fotografías, registros de transferencias, nombres de empresas fantasma. Todo apuntaba a una red de sobornos en la que Diego no solo participaba, sino que lideraba. Esto no solo lo hundiría a él, sino a varias figuras importantes dentro de la policía. Si hacemos esto público, no solo caerá Diego, dijo Samuel. Va a haber una cacería de brujas. Está involucrada media comisaría. Mi pecho se comprimió. Esto era más grande de lo que había planeado. Pero también significaba que la justicia estaba al alcance de la mano. Respiré hondo y asentí. Hagámoslo. Démosles a esos corruptos donde más les duele. Esa misma noche, la noticia estalló en los medios. Corrupción policial, pruebas revelan una red de sobornos encabezada por un alto mando. No mencionaron el nombre de Diego directamente, pero dentro de la comisaría, ya sabían quién era. Sabía que no tardaría en reaccionar. Y así fue. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Diego. No contesté. Minutos después, golpes en la puerta. Me quedé quieta, con la respiración contenida. Luego, su voz. Sé que estás ahí, maldita. Abre la puerta, Andrea. Sé que todo esto debe de ser cosa tuya. Te estás metiendo en asuntos peligrosos, estúpida. Mi piel se erizó. Diego estaba al borde del colapso, y eso lo hacía más peligroso que nunca. No respondí. Me alejé, con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía si intentaba forzar la cerradura. Pero entonces, silencio. Pasaron segundos, luego minutos. Cuando me asomé por la mirilla, Diego ya no estaba. No sabía si eso era un alivio o una amenaza mayor. Lo descubriría muy pronto. El silencio tras la retirada de Diego no me tranquilizó. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Ahora era un hombre acorralado, y eso lo hacía impredecible. A la mañana siguiente, cuando encendí mi teléfono, encontré docenas de mensajes de Carolina. Andrea, ¿estás bien? Acabo de ver la noticia. Diego debe estar fuera de sí. No contestes a nadie que no conozcas. Voy para allá. Sentía la amenaza flotando en el aire. Me duché rápido y salí con la bolsa lista, sin saber si volvería pronto. La calle estaba extrañamente vacía. Miré a ambos lados antes de dirigirme al metro, pero el presentimiento de que alguien me seguía no desaparecía. Cuando llegué a la cafetería donde me encontraría con Carolina, la vi sentada en una mesa apartada. Se levantó en cuanto me vio y me abrazó con fuerza. Hay algo que debes saber, dijo en voz baja. Diego no fue a trabajar hoy. Sus colegas dicen que está desaparecido. Lo están buscando para detenerlo. Me quedé helada. Si Diego no estaba en la comisaría, significaba que estaba tramando algo. Tenemos que actuar rápido, susurré. Carolina asintió y sacó su teléfono. Elías tiene una fuente dentro de la fiscalía. Dicen que hay una orden de detención contra Diego, pero él debe saberlo, porque no se ha presentado en ningún lado. El temor se transformó en una certeza gélida. Diego estaba escondido, esperando su momento. Pasaron 2 días en los que apenas dormí. La noticia de la corrupción policial seguía sacudiendo los medios, y el nombre de Diego ya había sido mencionado. Sabía que no podía salir a la calle sin precaución. Pero la tensión alcanzó su punto máximo cuando, una noche, Carolina recibió un mensaje de un número desconocido. Dile a Andrea que el juego se acabó. Nos vemos pronto.
La sangre se me heló. Diego estaba cerca. Y ya no le quedaba nada que perder. No había tiempo para esperar a que la policía lo encontrara. Necesitaba tomar la iniciativa. Con la ayuda de Carolina y Elías, localizamos a un viejo contacto de Diego, un exoficial expulsado por encubrir delitos. Le pagamos por información, y lo que nos dijo me puso la piel de gallina. Diego no piensa entregarse. Tiene un plan para desaparecer, pero antes quiere ajustar cuentas. Y tú estás en su lista. Las palabras se clavaron en mi mente como cuchillos. Si Diego quería verme caer, yo me aseguraría de que él cayera primero. Esa misma noche, me presenté en la comisaría con la información que teníamos. Diego planeaba salir del país con documentos falsos. Les di la ubicación del contacto que se los proporcionaría. Está en Cádiz, en Tarifa. ¿Por qué estás tan segura de que irá ahí?, preguntó el inspector a cargo. Lo miré fijamente. Porque está desesperado. Y cuando Diego está acorralado, siempre sigue el mismo patrón. Llama a su amigo del alma. Uno que se crió con él en el barrio y tomó otro rumbo cuando Diego entró en la policía. La policía montó un operativo discreto. Diego no sabía que lo estaban esperando. Cuando la noticia llegó a mis oídos, apenas podía creerlo. Diego había sido arrestado en plena transacción con unos falsificadores. Tenía pasaportes falsos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Tenía planeado irse a Marruecos y desaparecer allí. Carolina y yo nos miramos en silencio. Lo habíamos logrado. Pero sabía que esto aún no había terminado. El juicio estaba por comenzar. Y yo estaría en primera fila para ver su caída. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginaba. Me senté en la primera fila de la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Carolina estaba a mi lado, sujetándome la mano. Diego entró escoltado por 2 oficiales. Su uniforme de policía había sido reemplazado por un mono carcelero. Sus ojos me buscaron y, cuando me encontró, sonrió. Una sonrisa vacía, sin poder. El fiscal presentó las pruebas con una contundencia implacable. Documentos, grabaciones, testimonios de otros oficiales que, al verse acorralados, decidieron hablar. Lo más impactante fue la declaración de un excompañero de Diego, que confesó haber encubierto varios de sus crímenes por miedo a represalias. Su traición selló el destino de mi exmarido. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté con la cabeza en alto. Durante años, creí que el miedo era parte de la vida. Pensé que estar bajo el control de alguien más era normal. Pero me equivoqué. Diego Ramírez no solo abusó de su autoridad como policía, sino también de su poder como esposo. Pero hoy, ese poder se ha acabado. Hoy, la justicia gana. El murmullo en la sala fue inconfundible. Diego mantuvo su expresión desafiante, pero vi el tic en su mandíbula. Sabía que había perdido. Cuando el juez dictó sentencia, un silencio denso cayó sobre la sala. Diego Ramírez es condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cerré los ojos y exhalé. No era solo un castigo. Era el final de un ciclo. Afuera del tribunal, Carolina, Elías y yo nos abrazamos. Habíamos ganado. No solo contra Diego, sino contra el sistema que lo había protegido durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Sin el peso del miedo sobre mis hombros, me sentía ligera, como si estuviera redescubriendo el mundo. Volví a mi trabajo, retomé mi vida y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, sentí el sol en mi rostro y sonreí. Pensé en todo lo que había pasado, en el infierno del que había salido y en la mujer en la que me había convertido. Diego estaba donde debía estar. Y yo, finalmente, estaba donde merecía estar, en paz y dueña de mi destino.